Bueno, mis amados hermanos, entonces hace 15 días tuvimos la oportunidad de comenzar la cuarta lección en este discipulado de la conversión. Y habíamos visto cómo en esta cuarta lección la conversión requiere la fe. Y por eso vimos acerca de qué es la fe, lo que no es la fe y lo que sí es la fe. Y veíamos que la fe es más que solamente un conjunto de ideas. La fe no es recitar una fórmula verbal, una fórmula oracional. La fe no es ser espiritual y unirse a una comunidad buscando una dirección espiritual. En cambio, lo que sí es la fe, según la palabra, es tener la certeza de lo que se espera que es la sustancia o seguridad y la convicción, o sea, la evidencia o demostración de lo que no se ve, que son esas promesas y verdades y profecías del Señor ejecutadas en la vida de toda persona que ha llegado a esa conversión. Así que lo que vimos hace 15 días en la primera parte de esta cuarta lección es cómo una persona necesita la fe para mostrar esa genuina conversión, porque se va a comenzar a vivir en una forma diferente, más que repetir o sí, promesas de la palabra, es apoyarnos en esas promesas, es empezar a descansar en esas promesas, dar por ciertas esas promesas. La fe es confiar en Dios plenamente, confiar en su carácter, confiar en su amor, descansar en cada una de esas verdades, en cada una de esas enseñanzas, en cada una de esas profecías, en cada una de esas promesas, porque dice Santiago 2:17 que la fe sin obras está muerta. Y a lo que se refiere Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que una fe que no muestra resultados, pues claramente no va a tener una como un sustento, un real sustento de que ha sido genuina. Bueno, hay algunas circunstancias que podríamos tener como excepción en cuanto a esta circunstancia. Por ejemplo, el asesino en la cruz no tuvo tiempo de mostrar una transformación de vida, pero el Señor le prometió que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que podríamos decir que hay excepciones a la norma precisamente confirmándola, porque esas excepciones confirman la regla. Entonces, la fe real se apoya, depende, sigue y obra en un verdadero convertido. Y hasta ahí alcanzamos a ver la semana, 2 semanas atrás. Así que hoy vamos a arrancar ahí en sus lecciones. ¿Qué fe enseñamos? ¿Qué fe enseñamos a partir de ese punto? ¿Qué fe enseñamos? Bueno, enseñar moralismo hace que dependamos de las buenas obras. Ese moralismo lo que hace es volver legalista a la persona y depender de lo que hacemos, no de lo que Cristo hizo, no de lo que Dios hace, no de lo que Dios promete, sino de lo que nosotros hacemos. Entonces, el moralismo es una especie de trampa hacia el legalismo. Y ustedes saben que el legalismo es uno de los peores enemigos de la gracia. También enseñar sinceridad.
no solamente enseñar moralismo, sino enseñar sinceridad. Si enseñamos sinceridad, si le decimos, no, lo importante es que usted sea sincero, eso hace que dependamos entonces de las experiencias emocionales. Y tenemos demasiados ejemplos en esta vida, sobre todo en la vida cristiana, de personas que han jurado, jurado que son salvas, que experimentamos el desmayo, experimentamos la visión, experimentamos el calor, experimentamos, mejor dicho, y resulta que son cuestiones meramente emocionales porque sus vidas nada que ver, lejos de la voluntad de Dios. Otro tipo de enseñanza, además de moralismo, sinceridad, enseñar espiritualidad. Entonces, eso hace que dependamos de el viaje, o sea, la forma como vivimos el cristianismo, y no del destino, que el destino, el fin, es Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos es para su gloria, para su honra, es para el Señor. Él nos llamó a salvación para su gloria exclusivamente, y no para nuestro deleite, no para nuestra satisfacción, no para nuestra comodidad, no para, no sé, nuestra prosperidad, sanidad. No, enseñar espiritualidad implica en enfocarnos en el tránsito a esa eternidad y no en el destino. El destino final es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Y también finalmente enseñar decisionismo. Ese oracionismo o decisionismo hace que dependamos de pasar al frente en los retiros, en la iglesia, o cuando estamos compartiendo en una sala. Entonces la gente va a depender de una oración. ¿Y qué peligro ocurre con todo esto cuando se enseña que eso es la fe? Existe un peligro grande, y es que la gente empieza a confiar en estas cosas y no en las promesas y en las verdades del Señor. Y por eso es necesario escuchar, es necesario atender. Segunda de Corintios 13:5, un pasaje muy contundente, pero no es el único, de los cuales la Biblia habla de examinarnos. Dice 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Esto implica que el hecho de que Dios ordena a su iglesia, ordena, y aquí a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios que se examinen y que se pongan a prueba, y que se examinen porque necesitan saber, necesitan certificar cada uno en forma personal, en forma individual, si de verdad están en la fe de Cristo. Y por eso esa autoexaminación es absolutamente básica, necesaria. Yo tuve que tener esa concepción de que podía perder mi salvación por emociones y sentimientos. Me sentía mal cuando pecaba y todo. Y yo llegué a pensar en un momento dado en que era posible perder la salvación. Nadie me había explicado todavía. Sí me habían hablado de la seguridad eterna, pero ustedes saben cómo es el corazón. A uno le enseñan algo y está uno absolutamente convencido de ser la verdad y está escrita, pero es que el corazón, pero es que mire lo que estoy sintiendo, pero es que mire lo que me dijeron y tal, ¿sí? Y entonces yo mismo
por la gracia del Señor y por su misericordia, me llevó a buscar esas evidencias de salvación. Y Dios me regaló personalmente un estudio de 14 evidencias de salvación auténtica, evidencias escriturales. Y eso que me faltaron anotar algunas, pero no las puse en el estudio porque eran muy subjetivas, pero bueno, ese no es el tema de esta noche. Sin embargo, por las mismas evidencias que contienen la palabra, uno sí se puede examinar. Por eso dice 2 Corintios 13:5, poneos a prueba y examinaos. O sea, comprobemos nuestra salvación, examinemos nuestra salvación. Pero en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. O sea, lo mismo, examínese cada uno a sí mismo. Y en Gálatas 6:4 dice, cada uno examine su propia obra. O sea que tenemos en la palabra de Dios y en los salmos, David decía, Señor, examíname, creo que el Salmo 26 habla de examinarse o de examinar, que Dios nos examine, porque necesitamos confrontar nuestra vida espiritual con las escrituras. Las palabras de Pablo aquí cuando dijo a los corintios que se examinaran, que se pusieran a prueba, estas palabras aclaran la doctrina de la seguridad eterna o de la seguridad de la fe. ¿Por qué razón? Porque el mismo Pablo habla de que confirmen la salvación, y cuando alguien confirma la salvación, pues está dada que es una seguridad eterna, porque está confirmada la salvación a través de las evidencias. Cuando todo casa, cada una de esas evidencias casan perfectamente en nuestro testimonio, no hay duda, no hay ninguna duda, porque es la palabra de Dios inspirada por el Señor y revelada para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestra riqueza del alma, prosperidad del alma, como dice tercera de Juan 1 y 2. Así que la palabra de Dios es la misma a través del Espíritu Santo que nos confirma esa seguridad de una salvación auténtica y la seguridad eterna, por supuesto. Así que Pablo pide a los corintios que examinen sus propias vidas en busca de esas evidencias de su salvación. Y estas evidencias, hermanos, pues no voy a darles el estudio de las 14 evidencias. Algún día yo creo que lo vamos a estudiar en este espacio para que ustedes también tengan un estudio completo con contexto histórico y con todo lo que implica este tipo de posición, porque yo lo he compartido con mucha gente que se cree ser salva, hija de Dios, pero han comprobado que algunos de esos puntos no los viven. Y yo lo he dicho desde el principio, si uno no vive todas, absolutamente todas las evidencias de salvación auténtica, salvación bíblica, evidencias bíblicas de salvación auténtica, significa que hay algo que no funciona. Y puede que no sean en el mismo grado, en la misma importancia, algo así, porque hay gente que, digamos, experimenta una evidencia más que otras, pero en mayor o menor grado todas se deben experimentar, porque todas son del Espíritu Santo morando en el corazón del creyente verdadero y son escriturales. Entonces, ¿qué podemos mirar rápidamente? Y ahí están enumeradas o listadas
creo que son 8, 3, 6, 8 de esas evidencias. Primero, la evidencia incluye la confianza en Cristo, una confianza sincera en Cristo. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Esa confianza en Cristo se debe evidenciar. ¿Cómo voy yo a evidenciar esa confianza? Bueno, básicamente, ¿cómo estoy viviendo? Estoy pensando, tomando decisiones, haciendo acciones, tomando determinaciones, decidiendo cosas en mi vida que dan una muestra clara de una confianza verdadera en Cristo y sus promesas. Por ejemplo, renunciar a un trabajo para poder asistir a la escuela de entrenamiento allá en Bogotá. Yo renuncié a muchas cosas. En la cuestión de la pintura renuncié a Europa y a la fama y al dinero por entender el llamado de Dios en su palabra. Cuando estábamos en entrenamiento pastoral, muchas veces yo tenía que sacrificar los días más favorables del negocio. En alguna época tuvimos negocio con mi esposa allá en Bogotá y cerrábamos con tal de no perdernos esas clases y ese discipulado y esa escuela de entrenamiento. Y Dios nunca nos faltó, pues no prosperamos porque el negocio se terminó por circunstancias que Dios soberanamente maneja, pero estábamos confiando plenamente en el Señor. Además va a demostrar una evidencia de una auténtica conversión, la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Dice Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y un día Dios va a mostrar si estábamos simplemente con el conocimiento de la voluntad de Dios, porque ahí está la Biblia para todo el mundo, está en todos los idiomas, es el libro más vendido de la historia de la humanidad, es el libro más traducido a diferentes lenguas, a diferentes dialectos. Es el libro por excelencia en la historia del ser humano y sin embargo es el menos obedecido, es el menos vivido, es el menos amado y consultado. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué se venden tantas Biblias? ¿Y por qué mucha gente tiene Biblia en su casa? Bueno, la tradición romana nos enseña que tenemos la Biblia, pero no la leemos, no la conocemos, no la vivimos, no la obedecemos, etc. Y si hay algo claro en una evidencia de una conversión auténtica es la obediencia a Dios. Y el Señor mismo lo certifica en aquel día. Dice que en aquel día no todo el que diga Señor, Señor va a entrar a la salvación en Cristo, sino el que obedece, el que hace la voluntad del Padre que está revelada en la palabra de Dios. Así que está la confianza en el Señor, está la obediencia a Dios. En tercer lugar está el crecimiento en santidad. Y esto sí que es supremamente clave porque hay personas que manifiestan haber sido convertidas al Señor, pero no cambian su comportamiento, su
pecaminosidad, su libertinaje. No hay una transformación que muestre que están en una batalla diaria contra la tentación y el pecado, contra el mundo y sus insinuaciones, contra el enemigo y sus dardos de dudas y todas estas cosas. Entonces, no hay una evidencia que esa persona esté quitando de su vida lo que no le conviene. Hay gente que, francamente, las redes son un daño terrible para sus vidas y entonces toman decisiones radicales de no tener más Facebook y TikTok y todas esas cosas, no perder el tiempo en esas redes sociales. ¿Por qué? Porque han tenido una convicción del Espíritu Santo para enfocarse más bien en la palabra, en la enseñanza bíblica, luchando también por su santidad, su santificación. Dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no estamos buscando la santidad, hermanos, es mejor que suenen las alarmas, que suenen esas alarmas, porque una persona que está tomando con liviandad su vida, liviandad el pecado, que, que, que es tan fácil decir una mentira piadosa, una mentira social, es tan sencillo para su vida que no le importa, no le conmueve el corazón, no le afecta. Hermano, esa persona está engañada, porque si hay algo que el Espíritu Santo hace es convencernos de la gravedad de las mentiritas blancas y piadosas. Es que son graves, hermanos, porque esas mentiritas blancas o piadosas o el asesinato delante de Dios es pecado, da lo mismo, es la misma categoría de pecado y sí afecta. Ay, no, eso no afecta a mi relación con Dios. ¿Cómo no? Sí afectó la relación de Dios con su Hijo Jesucristo, porque esas mentiritas blancas piadosas fueron las que llevaron a Cristo a la cruz. ¿Cómo nosotros seguimos jugando con esas cosas? Con una liviandad, hermano, mentimos, odiamos, criticamos, hasta insultamos, robamos, le robamos tiempo a la empresa, le robamos a la gente, no sé, la gracia, la misericordia, le robamos a Dios la gloria. Hermanos, el solo hecho de no hacer lo bueno es pecado, Santiago 4:17. Entonces, si no estamos pendientes de esas cosas, es que no sé, hay algo que no cuadra. Primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, en Cristo, se purifica así, dice, se purifica así como él es puro. O sea, una persona en Cristo Jesús que está buscando esa santificación, se está purificando poco a poco, está dejando esos ídolos, esos vicios, esos pecados, el mal lenguaje, la mentira, el chisme, está progresando. No digo que todos sean maduros en 6 meses, no. Hay gente que le toma años. Yo conozco gente de 20 y 25, 30 años en Cristo y todavía les cuesta dejar algunas cosas que los siguen dominando, pero están en el proceso. Recuerden, las evidencias no tienen que ser en todos, sino deben presentarse. Estas evidencias las debe tener cada persona que se considera convertida a Cristo. También el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una evidencia absolutamente clara. Dice Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o
fe o fidelidad, mansedumbre o templanza o dominio propio. Ese dominio propio o templanza es cuando estamos puestos a prueba y en la paciencia y cómo reaccionamos ante las pruebas, ante las necesidades. Así que dice, contra tales cosas no hay ley. Y en el término de la palabra, nosotros podemos verificar que tenemos o experimentamos cada uno de estos aspectos del único fruto. Es un solo fruto en 9 aspectos diferentes. O sea, tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Por eso cuando a mí me dicen que es que yo vivo, ay sí, yo sí, el amor, yo sí soy bueno para el gozo y la paz, pero no, yo paciencia no tengo, me saca la piedra todo, no puedo experimentar una paciencia con nadie, no tengo fidelidad, no tengo mansedumbre, no experimento gozo. Hermanos, eso no es el fruto, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de examinarnos o examinar la fe, porque es necesaria, la fe es necesaria por una conversión auténtica. Fuera de eso, también se va a tener, la evidencia incluye el amor por los otros creyentes o el amor por otros cristianos. Dice Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Piensen bien, hermanos, que el amor que ustedes y yo tenemos es un amor condicional, el amor fileo, ese amor fileo que no alcanza a nada más sino a ser un amor egoísta, un amor orgulloso, un amor dependiendo de, yo amo a los que me aman, yo respondo a los que me responden, yo saludo a los que me saludan, es como la ley del talión. Ese es el tipo de amor que nosotros tenemos como fileo. Es un amor condicional. Depende cómo me traten, así yo me comporto con esas personas. Y por eso el Señor enseñó el amor agapao. Si es necesario poner la otra mejilla, póngala. Ese amor agapao solamente le corresponde, solamente lo tiene Dios. Por eso es imposible que nosotros no podamos amar agapadamente a los hermanos en la fe, perdonarlos, soportarlos muchas veces, aguantarles muchas veces, tenerles paciencia, animarles. Hay personas que sienten dolor por, no sé, por cualquier cosa que no deberían tener, pero bueno, hay que tener como una especie de comprensión en cuanto a las personas, porque no todas están a un nivel de madurez igual que los otros hermanos o que uno ha tenido o algo así. Y entonces uno tiene que ser muy comprensivo con los hermanos. Si hay alguien que no se aguanta a los hermanos, que no se soporta a los hermanos, que no quiere a los hermanos, yo dudaría de una conversión genuina, porque precisamente el Señor nos da ese amor agapao a través del Espíritu Santo, el amor por los demás. Ahora, otra evidencia, o esta evidencia incluye ser una influencia positiva a otros o un testimonio claro a otros. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean
vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros llegamos a esa salvación, la gente empieza a ver algo diferente en nosotros, porque, no sé, un solo ejemplo que podría traer a colación, un día en un supermercado me dijeron, amigo, esos billetes que están en el piso son suyos. Yo no llevaba ni esa cantidad, yo no había sacado mi cartera, así que no habían saltado de mi cartera al piso. Yo puedo haber dicho, ay, sí, gracias, pero a alguien se le cayeron, eran unos 2 o 3 billetes de 100.000 pesos, era hartica plata, y yo le dije al tendero del supermercado, no, hermano, eso no es mío, miren las cámaras, a ver a quién se le cayó ese dinero, pero entonces la gente va a decir, uy, esa persona es diferente, no está buscando apropiarse de lo que fácilmente podría uno quedarse. Uno se va y no vuelve a ese sitio y qué, pero Dios sí está viendo. Y no solamente porque tengamos eh, la evidencia de unas cámaras, principalmente porque tenemos un temor reverente, un respeto reverente ante el Señor. Así que podemos ser una influencia positiva hacia otras personas que de pronto cuando hablan con nosotros, amigos, en una reunión, y entonces vulgares o groserías, y todo, entonces uno puede pedir respeto para Dios, y uno puede decirles hermanos o amigos, eh, no irrespetemos a los demás y no irrespetemos la presencia de Dios. Si la gente dice, ay, aquí no está, bueno, sí está en mi corazón, así que está presente. Entonces hay cosas que nosotros podemos ser de gran influencia, ejemplos de amor, de ayuda. Hay gente supremamente egoísta en esta tierra y tristemente tenemos culturas donde aún los cristianos no ayudan a otros, no se ayudan mutuamente, mucho menos a un desconocido. eh, tanta, tanta maldad y tanto pecado ahorita que hay, entonces no le reciba nada a nadie, no le diga nada a nadie, no le dé nada a nadie y tal. Y si vivimos una vida así, hermano, pues es que en quién estamos confiando. Ahora, tener prudencia, lógicamente, eso no implica que seamos como muy como descuidados en la calle y en el trato a las personas, pero nosotros sí podemos dar un testimonio claro y fiel de colaboración. A mí siempre que me piden, yo siempre doy el tratado con la ayuda, por supuesto, porque, ay, que eso va a ser para vicio, que miren, Dios tiene en cuenta a partir de lo que sale de nosotros, lo que hagan las personas con esa moneda de 1.000, ese billete de 2.000 o 5.000, lo que sea, eso es problema de ellos. Entonces, sí podemos ser una influencia a los demás. Fuera de eso, esa evidencia exige una adherencia a las enseñanzas apostólicas. Dice Primera de Juan 4:2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, hay gente que se dice ser creyente, pero no está de acuerdo con la Trinidad. ¿Cómo es posible que una persona diga que es hija de Dios cuando está negando una de las bases fundamentales del cristianismo bíblico, de la salvación auténtica, como es la Trinidad de Dios? Entonces, tristemente, esa persona
no se adhiere a las enseñanzas apostólicas. Por eso debemos conocer muy bien las Escrituras para saber todos esos vacíos de la gente cuando dice que no cree en esto o en aquello. Hay que mostrarles cada una de esas enseñanzas teológicas. Y finalmente el testimonio del Espíritu Santo. Yo, algunas de estas yo no las tengo en mi estudio de las 14 evidencias, porque, como les digo, algunas de ellas son muy subjetivas. El testimonio del Espíritu Santo, dice Romanos 8:15 al 16, dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y me refiero a que muchas de estas evidencias o algunas de estas evidencias son subjetivas, es porque he encontrado personas que aseguran que Dios les habla, que el Espíritu Santo les habla. Tengo hermanos carismáticos, pentecostales, adventistas, que juran que Dios les está diciendo que hagan esto, que hagan aquello, y nada que ver con la palabra de Dios. Yo le digo, muéstreme en la Biblia. Ah, no, es que eso es diferente porque Dios se revela en diferentes formas y nada, no todo lo que dice la gente o que recibe la gente de Dios está escrito en la Biblia. Yo no, esas personas son subjetivas y tratan de tener una interpretación privada y tuvo una visión, un sueño, una revelación, etcétera. Y no. Entonces, yo por ejemplo, esta evidencia yo no la tengo en las 14 porque es subjetiva y mucha gente va a decir, ah, pues yo sí siento eso. Yo prefiero dejarla por fuera y dar otras mucho más prácticas, pero bueno. ¿Qué fe ofrecemos entonces? ¿Qué fe ofrecemos cuando nosotros ya tenemos una serie de evidencias para examinar nuestra fe? Bueno, comprender una fe bíblica debe impactar nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque si yo no comprendo lo que implica la fe escritural, entonces voy a producir falsos convertidos. Si yo evangelizo sin arrepentimiento, diciéndole a la gente, usted quiere recibir a Cristo, quiere orar, ay, solo es que haga esta oracioncita y ay, ya soy hijo de Dios. Oye, ni por ningún lado ni hay convicción de pecado, ni hay arrepentimiento, ni hay confesión, mucho menos contrición y conversión. O sea, si no predicamos la fe escrituralmente, pues vamos a tener una cantidad de gente autoengañada. Así que si tratamos la fe como un sentir meramente mental, conocimiento o un credo, una oración, el oracionismo, como ya lo hemos visto y lo vimos la semana pasada, pues vamos entonces a crear profesiones formales de fe, pero no creyentes verdaderos de Cristo. Y esos son lo que he denominado creyentes almáticos. Creyentes almáticos que se basan en las emociones, en los sentimientos, en el razonamiento humano, en las decisiones personales, en la interpretación privada, pero no están basadas en el Espíritu Santo de Dios ni en la palabra de Dios. No tienen discernimiento espiritual, no tienen conciencia espiritual y no tienen comunión espiritual con el Señor. Entonces, es un peligro que nosotros estemos enseñando en forma errada o equivocada el Evangelio. Si ustedes no predican
acerca del pecado, acerca del infierno, lago de fuego eterno, acerca del castigo. Hay mucha gente que me ha tildado de falta de amor, porque estoy condenando a la gente al infierno. En mi familia particularmente me decía, es que usted antes no era así, antes era una buena persona, ahora anda condenando a todo el mundo. Hermanos, si yo no predico el evangelio completo, para tener las buenas noticias en Cristo necesitamos primero las malas noticias. Entonces, bueno, un ejemplo sencillo que podría dar aquí es que si el médico no nos dice, mire, aquí está el examen, ahí está el resultado, usted tiene cáncer terminal, le quedan 3 meses de vida, lo que sea. Y esa persona no sabía, no entendía, pues esa persona nunca va a experimentar un temor, un miedo, porque la gente tiene miedo a la muerte, lógicamente. Entonces, Dios sí usa el temor, el miedo literal, sí lo usa como un instrumento para llevar a tomar decisiones, no en el caso de la conversión necesariamente, pero hace parte, hace parte. Digamos, yo no me tomo la medicina si no sé que estoy en riesgo de perder la vista, por ejemplo. Usted si no se toma ese medicamento, si usted no hace ese tratamiento, si, lo que sea. Entonces el miedo también hace parte de los instrumentos que Dios usa para, para bien. ¿Por qué? Porque si no fuera así, el Señor Jesucristo no habría hablado del lago de fuego, de la condenación eterna, del infierno eterno. Y recuerden, Dios no amenazó, Dios advirtió, pero la advertencia conlleva en sí ese, ese miedo que puede producir una verdad teológica eh, en una forma, expuesta en una forma directa o cruda, por así decirlo. Ay, no, es que a usted le falta amor porque es que está condenando, está diciendo el infierno. Yo no, eso, al contrario, yo estoy mostrando ese amor, porque estoy es previniendo a que no vayan a un lago de fuego en forma sorpresiva. Así que explicar el Evangelio y estar de acuerdo con el Evangelio, con la emoción, la parte emocional de una persona, no significa, hermanos, que conozcan a Jesús verdaderamente, ni que estén dependiendo de sus promesas, porque el Evangelio se refleja es en su forma de vivir, en su estilo de vida, en su estilo de hablar, en su estilo de vestir, en su estilo de pensar, en las relaciones que tiene esa persona, en el carácter. Una persona que no tiene carácter, que se la pasa prometiendo todo y no cumple nada, una persona que anda hablando mentiras, una persona, ¿qué carácter cristiano puede tener? Entonces Jesús no nos está llamando o más bien nos llama a ser discípulos, no a ser confesores de profesión de fe o a gente espiritual o a gente moralista. No, Él no nos está llamando a hacer eso. Nos está llamando es a ser discípulos, seguidores genuinos, que soportan las dificultades, que toman la cruz y que le siguen. No la persona que la primera prueba y se esfumó, se perdió. Bueno, esa persona no ha sido realmente salva todavía. Tal vez Dios lo tenga algún día más adelante. Así que el significado más básico de un arrepentimiento consiste en alejarse del pecado, pero hay que distinguir el arrepentimiento y la fe. Los dos son como dos eslabones de la cadena de la,
ordus salutis, pero son distinguibles. El arrepentimiento y la fe suenan parecido, pero no son lo mismo. Y difieren cada uno de ellos en cuanto a lo que busca cada uno de estos aspectos. El arrepentimiento se dirige hacia el pecado y lo rechaza, mientras la fe se dirige hacia Dios y cree las promesas y verdades en Cristo. Así que en la palabra algunas veces vemos cómo el arrepentimiento y la fe se nombran juntos. Por ejemplo, en Hechos 20:21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están juntos, juntas condiciones, tanto el arrepentimiento como la fe, como condiciones de una salvación. Pero con mayor frecuencia, la fe y el arrepentimiento son mencionados en forma separada. Lo que pasa es que por contexto se da por un hecho, mejor dicho. Cuando se nombra muchas veces, por ejemplo, ahí Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando del arrepentimiento, pero se da por hecho que una vez la gente se arrepiente, el reino de Dios se ha acercado, que es el mismo Señor Jesucristo. Ahí está el Rey del reino. Entonces, por supuesto, va a creer en el Señor, va a tener fe. O sea, ya lo da como por un hecho. En 2 Corintios 7:10, otro ejemplo, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está haciendo una distinción entre un arrepentimiento y un remordimiento. El remordimiento lo vivió Judas, el arrepentimiento lo vivió Pedro. Ambos negaron a Cristo, pero el uno está en la eternidad con Dios, en el cielo, y el otro está esperando el juicio final para ser lanzado al lago de fuego eterno. Así que, hermanos, el arrepentimiento y la fe son distinguibles, pero inseparables. No son dos condiciones aisladas, como les digo, son como dos eslabones de una misma cadena. Son dos aspectos claves de la conversión. La conversión implica ese apartarse del pecado, o sea, experimenta el arrepentimiento. Pero también esa conversión experimenta el volverse a Cristo, o sea, tener la fe en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Cuando las Escrituras nombran solo el arrepentimiento o la fe como la respuesta salvífica al Evangelio, implica que el otro aspecto está implícito, porque habla de la salvación. Así que el arrepentimiento a menudo se refiere a nuestra separación o apartamiento inicial del pecado. Y ese apartamiento del pecado al principio de nuestras vidas cristianas implicó una salvación que experimentamos. Dice Hechos 11:18, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Aquí está hablando de la salvación eterna, de la vida eterna, que conduce a Cristo, que es la vida eterna. 2 Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Fíjense que habla de arrepentimiento, pero aquí el conocimiento de la verdad es esa fe escritural, promesas y verdades del Señor en la palabra. Finalmente, hermanos, otorgando la seguridad.
Y esta seguridad se otorga mediante dos aspectos que Dios ha establecido en la iglesia. En la primera ordenanza del bautismo y en segundo lugar la membresía en la iglesia local. En la vida de la iglesia esa seguridad viene a través de personas que conocemos y aquellas personas que caminan con nosotros por mucho tiempo. Entonces eso da una tranquilidad de saber que nos están observando y nosotros estamos observando a otros y lo conocemos de años y sabemos que esa persona es íntegra en sus decisiones, en su testimonio, en sus compromisos, etcétera. Entonces eso es un plus que nos da como iglesia. Por eso es triste, hermanos, que nosotros teniendo la oportunidad de congregarnos dejemos de hacerlo, porque entonces dejamos de conocernos entre nosotros, dejamos de compartir con los demás hermanos. Y muchas veces vamos a la iglesia como el católico romano, ay, me alcancé al evangelio, ya con eso ya cumplí. Y se van y eso no saludan a nadie, no comparten con nadie, no se abrazan con nadie. Ay, hermano, eso es demasiado triste. Así que, aunque no podamos nosotros ver dentro de los corazones de las personas, sí podemos evaluar, sí podemos hacer evaluaciones observando la vida de aquellos que se dicen ser creyentes. Dice Mateo 7, 16 y 17 que por el fruto los conoceréis. Entonces reconocemos, vamos a reconocer la salud en el buen fruto y la enfermedad en el mal fruto de una persona. Dice Mateo 12:35, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. El tesoro habla del corazón, habla del alma, de la persona, de la esencia de la persona. Y una persona buena saca cosas buenas y eso lo vamos conociendo es a través de convivir con los hermanos de la fe. Del corazón salen esos malos pensamientos, esos homicidios, esos adulterios, y esa inmoralidad sexual, esas calumnias, etcétera. Lo dice Mateo 15:19. Así que nosotros podemos, no podemos ver las raíces de los árboles para saber si es un buen árbol o no, pero sí podemos ver el fruto, las manzanas o las naranjas. Entonces, si es una manzana agria, fea, no sé, no, ese árbol está re mal. O si son naranjas ácidas, que ni un dulce, sí, nada, diría, uy, no, pero ¿qué clase de naranjo es este? Bueno, lo mismo pasa con el creyente, por el fruto vamos a darnos a conocer. No podemos ver el orgullo y la lujuria, pero sí podemos ver cómo alguien puede o trata a sus hijos, a su esposa, el vocabulario que usa normalmente, sus conversaciones, sus intereses, sus esperanzas, su fidelidad, etc. Hermanos, la iglesia, finalmente la iglesia es la comunidad de pecadores arrepentidos, es decir, de discípulos genuinos de Cristo. Y eso es algo que esta lección nos enseña. Hermanos, hasta aquí esta